Esta noche fueron víctimas de una emboscada. 7 policías fueron asesinados en el Braem y el autor de la masacre sería el camarada Carlos, integrante de la organización narcoterrorista de Sendero Luminoso del Braem. Además, México blinda expediente sobre el asilo político entregado a Lilia Paredes hasta el 2028. También, congresistas de Acción Popular se habrían reunido con Castillo en Zarratea antes de que asumiera como presidente. Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Han visto ya un poco de lo que vamos a ir desarrollando, pero sin duda lo más importante es ver qué está ocurriendo detrás de las situaciones que nos han colocado en alerta máxima en estos últimos días. Este atentado terrorista en el Braem, la muerte de policías, que sin duda va a tener una investigación de por medio, pero que ya ha cobrado la víctima de estas personas en medio de la desolación de su familia y que coincide con un año más. Se cumplen 11 años desde la captura del camarada Artemio, que en el Alto Huallaga se había convertido en el amo y señor, generando, por supuesto, también caos y zozobra en la ciudadanía. Todo eso lo vamos a ir analizando. ¿Qué estamos viviendo? ¿Cuánta presencia terrorista realmente tenemos en el Perú? ¿Y qué podría venir para los próximos meses e incluso para los próximos años? Vamos a conversar con especialistas en algunos instantes más. Pero también hay otros temas que, por supuesto, son de importancia. La ex primera dama Lilia Paredes y lo que se ha revelado acerca de su situación en México, porque está sumamente resguardada. Ya hemos visto cuál es la posición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de defensa hacia Pedro Castillo y por lo tanto a su familia. Se le pidió información acerca de la situación de Lilia Paredes al gobierno mexicano, lo hizo un periodista de Latina y la respuesta que le dieron es que todo iba a ser reservado, que durante 5 años el expediente iba a ser reservado. Vean ustedes lo que colocó justamente Latina para dar información acerca de la respuesta que se les dio. Podría generar daño en el escenario político actual entre México y Perú, la divulgación de esta información. Así que se reserva y consiste en una parte del procedimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores realizó para el otorgamiento de asilo político. Por tal motivo, su publicación podría menoscabar las estrategias de actuación en la materia del gobierno de México ante Perú. Su divulgación supondría exponer los actos ponderativos que condujeron a la Secretaría de Gobernación a emitir la opinión favorable sobre el otorgamiento de asilo político. 5 años. Esta información va a estar sellada para nuestro país. Se ha manejado como información reservada la de Lilia Paredes, así que durante todo este tiempo no podremos solicitar información alguna que llegue desde el gobierno mexicano, pero también se va conociendo más detalles sobre el proceso que tiene aquí Lilia Paredes, la ex primera dama, porque ya se ha levantado el secreto de las comunicaciones y se sabe con quiénes conversaba frecuentemente Lilia Paredes. Recordemos que ella está investigada por ser la coordinadora o supuesta coordinadora de una supuesta organización criminal desde Palacio de Gobierno liderada por Pedro Castillo. Ahí están las imágenes que nosotros hemos querido que ustedes vean, ¿no? Con Hugo Espino, 13 llamadas. O sea, lo conoce, por lo menos algo, para llamarlo en 13 oportunidades. 6 llamadas con José Nenil Medina, el alcalde de Anguía. Una de sus personas muy allegadas también es Robel Nausainz Kunza, ¿no? Y parece que a raíz de José Nenil Medina es que tiene contacto con Lilia Paredes. Al exministro Silva. ¿Para qué tenían que llamarlo una primera dama en tantas ocasiones? 15 veces. 6 llamadas a Walter Agib Rojas, las 7 llamadas a segundo José García Ramírez, 13 llamadas a Esperanza Díaz, viuda de Ojeda. Es decir, toda esta información y todas estas comunicaciones con estos personajes, lo que ha llevado a la Fiscalía a pensar es que realmente sí había una coordinación previa para favorecer a terceros. Y esa coordinación venía desde Palacio de la mano de Lilia Paredes. Pero vean ustedes, porque acabamos de mostrarles lo que se ha revelado, estas llamadas, que parece que Lilia Paredes o había olvidado o quería negar. Vean ustedes en este tuit
cuando ya le dan el asilo político en México, dice: queridos hermanos y hermanas de mi patria, estoy muy agradecido por la solidaridad que ha recibido mi familia. Agradezco al gobierno mexicano y a ustedes por su preocupación permanente. Vivimos un momento muy difícil, pero estamos unidos y su apoyo permanente nos fortalece. Pido a las organizaciones que promueven los derechos humanos a nivel nacional e internacional que cautelen los derechos de nuestros compatriotas. Pido también especial atención a la salud de mi esposo. Ahora el futuro de nuestro país está en manos del pueblo. Pero claro, ¿qué podía decir Lilia Paredes en medio de una situación en la que Pedro Castillo ha intentado dar a pensar que incluso él solo estaba preocupado por el bienestar de su esposa y de sus hijos, que después de dar este mensaje golpista solamente pensó en protegerlos, que él no quería ir a la embajada, él no quería salir del país, solamente era dejar a su familia y retirarse para él afrontar cualquier situación? Bueno, esa es ahora su nueva versión. Pero ahora ya se va conociendo mayores detalles acerca de los procesos también para Pedro Castillo, y que según él sí tenía la intención de enfrentar. Pero vean ustedes las reuniones que había tenido no solamente en Palacio de Gobierno, sino en la casa de Zarratea, ya con congresistas de Acción Popular que le iban a marcar la línea. Es decir, incluso antes de mudarse a Palacio, él ya quería ver en el Congreso con quienes se iba a ir manejando todas las situaciones que finalmente lo favorecerían. Y ahí están las imágenes, lo vamos a ver a pantalla completa, justamente con Darwin Espinosa, Edwin Martínez, Elvis Vergara, Ilish López y Wilson Soto. Esta información Beder Camacho la ha confirmado, pero lo que ha dicho Beder Camacho es que ellos ingresan incluso a Palacio de Gobierno, pero con su autorización, más no para reunirse con el propio Beder Camacho, para reunirse directamente con Pedro Castillo. Y que estas reuniones en Zarratea eran el inicio de cómo se iba a ir gestionando después en el Parlamento, ¿no? Ciertas situaciones que le iban a dar pues mucho favoritismo a Pedro Castillo. Vean ustedes también esta imagen en la que está Wilson Soto. Bueno, lo que pasa es que no iban muchos de los congresistas de manera directa, sino sus asesores, sus manos derechas, sus amigos cercanos, ¿no? Y ahí están varios de los representantes, ¿no? Osvaldo Vargas, Javier Pérez, Elder Agüero, Isaí Soto, Jorge Palomino, Eduardo Villanueva, Auner Vázquez en representación del propio Pedro Castillo, Eric Palomino y Javier Villarroel. Eran los enviados, ¿no? Los que iban a registrarse de manera oficial, en transparencia, para las visitas con el expresidente. Pero ya incluso lo que mencionó Beder Camacho es que sí, las reuniones existieron y existieron de esa manera específica. Vamos, por supuesto, a hablar sobre este y otros temas, porque la verdad que ya es información que se tenía, ¿no? Ya es información que se sabía, pero que ya se va confirmando también por parte de la Fiscalía. Cristian Salas está con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí en un momento sumamente complicado, porque lo que estamos viendo es que la información que se va corroborando, sí, complica mucho más al expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarme. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, el panorama que tenemos por la experiencia procesal, yo no lo llamaría desalentador. Al contrario, es un panorama que primero permite visibilizar y permite corroborar varias de las hipótesis que a un inicio la Fiscalía y posteriormente medios de comunicación como Willax plantearon con corrección. En el caso de Lilia Paredes, el asilo era parte de una acción política dirigida a proteger a un perseguido político de manera injusta. No estamos ante una perseguida política. Lilia Paredes tiene una persecución de índole penal, no político. A ella se le está investigando no por un delito de índole político, sino por un delito común, que es un delito vinculado a organización criminal, a delitos de corrupción. Entonces... Pero el país que la acoge, digamos, puede poner la determinación que ellos consideren. Por supuesto, pero siempre hay que tener en cuenta eso. Esa calificación es una calificación política. Por eso es que establecen 5 años.
periodo mandatario. ¿Qué pasa si viene otro gobierno mexicano y dice, no, señores, acá no hay ningún asilo político, no hay persecución política, reevalúa eso y deja sin efecto? Entonces, hay que entender que ese asilo que hoy, del cual goza Lilia Paredes, es una acción meramente política, malintencionada del gobierno mexicano, ¿orientado a qué? Orientado no solo a proteger a la familia de un aliado político que es Pedro Castillo, un aliado en el sentido de la ideología de izquierda que tienen, sino también orientado a obstaculizar la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque en 5 años no va a haber acceso a información de dónde está ubicada Lilia Paredes, de cuál fue el trámite, cuándo inició su trámite, etcétera, para el asilo político. ¿Y esas decisiones en qué se avalan? ¿Cómo se sustentan? Normativa interna del Estado mexicano. Es una normativa interna que ya estando ella en territorio mexicano, pues se le aplica. El Estado peruano, más allá de un reclamo de índole diplomático, no puede hacer más. Podría iniciarse un proceso de extradición, podría hacerse, pero es un camino larguísimo. Veamos el caso de Alejandro Toledo, ¿no? Entonces, aquí hay un claro acto también orientado a entorpecer el procesamiento judicial. La investigación no. La investigación va a proseguir, los registros de llamadas telefónicas se van a dar, levantamiento de secreto de las comunicaciones, otros testimonios y demás. Va a llegar un momento en el que la investigación se cierre, en 1 año y medio, el fiscal acuse a Lilia Paredes y otros, pero ahí cuando esto pase la etapa intermedia, el control de la acusación y el caso tenga que ir a juicio, ahí es donde se va a frenar en el extremo de Lilia Paredes. Porque para que haya juicio tiene que estar presente la procesada. Ahí es donde va a haber una obstaculización puntual al procesamiento. ¿Y cómo se va a solucionar? Se hace una reserva del proceso, del juicio, solo en el caso de Lilia Paredes y contra los demás prosigue. Por eso es importante... ¿Hasta qué? Hasta que se decida ya no darle ese hasta asilo que político. El trámite de extradición sea aprobado o hasta que se deje sin efecto el asilo. Claro. ¿Ya? Pero por eso hay un entrampamiento ahí generado por el propio Estado mexicano. ¿Ya? Entonces, a lo que iba yo, esto lo podemos ver de manera pesimista, sí, pero también lo podemos ver de manera efectiva para el proceso. ¿Por qué? Porque podemos entender que el hecho de que el presidente de la República haya gestionado esto no en el día del mensaje a la nación donde dio el golpe de Estado, sino meses antes, ya a través de Beder Camacho, a través de gestiones, llamadas telefónicas y demás, genera un peligro procesal. Ese peligro procesal no es ajeno, es concreto, lo estamos viendo en el caso de la señora Lilia Paredes. Por tanto, en el caso del expresidente... ¿Pero él solamente quería acompañar a su familia? No, esa es una explicación bastante absurda que él ha dado, bueno, que alguien le ha recomendado que dé, ¿no? Por eso, o sea, entendemos por qué este actual procesado expresidente siempre ha guardado silencio frente a las autoridades fiscales, parlamentarias, la prensa. ¿Por qué siempre ha guardado silencio? Porque no tiene la capacidad, primero, de dar una explicación frente a los cuestionamientos y segundo, porque sabe que si habla a futuro, al día siguiente, va a ser contradicho. Y en este caso, su silencio ahora va buscando un acomodo. Recordemos que hoy la imputación contra Pedro Castillo es 2 delitos. Tentativa de rebelión y delito de conspiración. Mira, en la tentativa de rebelión lo que están diciendo, incluso algunos juristas bastante connotados internacionalmente, como el profesor Zaffaroni, pero que es un jurista de izquierda, ¿no? Lamentablemente cuando uno, por más profesional que sea, cuando tiene una ideología y se ciega, pues pierde objetividad. En este caso hay ciertas posturas que dicen, no, pero no hubo levantamiento en armas. No, pues, es que aquí ha habido una tentativa del delito de rebelión y así se está estableciendo. Y el otro es el de la conspiración, donde él y sus aliados, Castillo y sus aliados, lo que están tratando de hacer es que la conducta, el hecho real, no se adecua al tipo penal que establece que 2 o más personas se pongan de acuerdo. Por eso es que él solito está diciendo, no, yo solo lo dije. Es como cuando se ve en una cámara de seguridad el intento de robo a una persona, ¿no? Pero como forcejea, al final, pese a que el hombre tenía arma, bajó de una moto, enfrentó a la persona, pero como no llegó a llevarse la cartera, entonces no hay delito. Eso es lo que intenta hacer Pedro Castillo. Y ni siquiera hay, porque en el ejemplo que tú me das, hay delito, hurto, más no robo. Acá no. Acá lo que están diciendo es, aquí no ha habido nada, que es un absurdo más extremo. O sea, aquí lo que Castillo está diciendo, aquí no ha habido conspiración porque yo solito escribí, yo solito dije. Es falso, pues, ¿no? O sea, un juez especializado, un juez nacional,
frente a ese argumento obviamente no lo va a creer. Y además porque explica que este mensaje lo que ha intentado ser es como que una voz de protesta, que no quería consolidarlo, no quería realmente llevarlo a cabo como un plan, sino que era una forma de hacerse escuchar, ¿no? Y llevar la voz del pueblo. Esa argumentación es tan reducida por parte de Pedro Castillo que lo ubica en la posición de la que él nunca salió. ¿Cuál es esa posición de la que él nunca salió? La de ser un líder sindical. El sindicalista puede tener voz de protesta, legítimo, legítimo. Vaya, salga a la calle, paséese por la plaza gritando con su banderola, protesta. Vaya a un medio de comunicación, lance su reclamo, su arenga, protesta. Pero él ya no era un sindicalista, él era el presidente de la República, personificaba a la nación y como todo funcionario, desde el más pequeñito, pasando por los alcaldes, gobernadores y demás, tiene funciones que está obligado a cumplir. Y él como primer mandatario, como el máximo funcionario del Estado, su principal obligación ¿cuál era? Proteger el Estado de Derecho, resguardar el orden democrático, respetar la Constitución. Él a través de ese mensaje, con todos los poderes que lo investían, destrozó todo eso, rompió todo eso y llamó a la acción, a lo que es la vis compulsiva, lo que es la fuerza pública a través de ese mensaje, ordenando que intervengan a las instituciones, llamando por teléfono posteriormente a la policía para que detengan a la fiscal de la Nación y demás. Entonces, sus explicaciones son absurdas. Un juez penal no las va a entender. Son explicaciones lanzadas más a la gente que aún está o engañada o que le está haciendo el juego de complicidad a Pedro Castillo en las calles. Tiene mucho mensaje político, ¿no? A través de las redes sociales, a través de sus abogados, a través de la entrevista que le dio a este medio argentino El Salto y que finalmente con eso ha conseguido hasta un resguardo legal, ¿no? Sí, por parte de importantes personajes de Argentina. Al igual que la democracia, la justicia no puede ser, con todo el respeto, tonta. La justicia ni la democracia pueden ser tontas. En un Estado democrático yo no puedo, como gobernante, yo no puedo legitimar una llamada a protesta donde se están tomando aeropuertos. Y yo no puedo llamar a esa gente manifestantes, porque lo que están cometiendo son actos terroristas. Si yo como líder de un gobierno, a esa gente que está intentando tomar un activo crítico, que es un aeropuerto, yo los llamo manifestantes, pues soy un tonto, estoy suicidándome democráticamente. Lo mismo la justicia no puede ser tonta, la justicia no puede acceder a ese tipo de explicaciones tan absurdas y decir, no, bueno, sí, se entiende que el señor no quiso huir a México, sino que simplemente estaba acompañando a su familia y luego volvía. No, pues no, la justicia ni la democracia deben ser tontas. Beder Camacho asegura que las reuniones entre Pedro Castillo y varios de estos llamados niños del Parlamento se dieron avaladas por él. ¿En qué sentido? En la autorización que tenían para ingresar a Palacio de Gobierno. Entonces en el registro sale como una reunión a Beder Camacho, pero él dice que nunca llegó a concretarse una cita con él. Lo exime realmente de responsabilidad porque oficialmente es él quien los recibe. Luego ya está solamente el dicho de Beder Camacho que asegura nunca se reunió. ¿Lo exime de responsabilidad a quién? A Beder Camacho. Bueno, acá debemos de tener en cuenta que el señor Camacho está postulando a un procedimiento de colaboración eficaz. Entendemos por lo que él mismo ha señalado en los medios, ¿no? Entonces, el hecho en sí de pronto no constituye un delito, pero sí de pronto otro tipo de datos en general, como podría ser actos de encubrimiento. Entonces, no es que lo exima, porque él para ser colaborador él tendría que decir, yo soy responsable de estos delitos, que puede ser el encubrimiento, no di esta información en su momento y ahora la estoy brindando. Ya, entonces por ahí va bien su postulación, por ahí va bien. Lo que él de pronto dice es, yo no tuve nada que ver con esas tratativas. Cuando el presidente, estoy poniendo solo un ejemplo, el presidente les ofreció o accedió a algún cargo público, alguna obra o algún beneficio determinado para estos congresistas a cambio de que voten contra la vacancia, yo ahí no intervine, claro, de pronto en actos de cohecho, de colusión no intervino, pero de pronto en actos de encubrimiento sí. Entonces hay que ver todo el global de los hechos, ¿no? Y en este caso, la información del señor Camacho, de ser corroborada, lo que va a permitir es también acreditar la versión que desde un inicio Carolina López dio, ¿no? Que existían niños, que existían congresistas que habían vendido su voto en el Congreso, su función congresal,
a cambio de que designen cargos públicos, le den una cuota de poder, les den obras y demás. Para eso sirve esta declaración. Pero además se suma la investigación que ya está realizando la Fiscalía y lo que ha aprobado el Congreso de la República, que es dar esta acusación constitucional, ¿no es cierto? Se aprueba este informe que recomienda este hecho para Pedro Castillo. ¿Qué significa exactamente? ¿Con eso cómo puede actuar el Ministerio Público? La Fiscalía desarrolla una investigación autónoma en busca de acreditar un delito. El Congreso de la República desarrolla una investigación con fines políticos, de sanción política por incumplimiento de función. Pero cuando la Fiscalía ya plantea una denuncia constitucional y esta pasa por todos los filtros congresales, pues obviamente esa denuncia constitucional tiene un objetivo: lograr la autorización del Congreso para procesar a los altos funcionarios. En este caso, es lógico y es razonable entender las voces que dicen, pero ¿para cuándo? ¿Cuándo ya vamos a tener a estos congresistas fuera del Congreso? Bueno, es que todo tiene una serie de pasos y trámites que hay que respetar para que luego más tarde no anulen todos estos procedimientos o no se vayan a un habeas corpus a la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo vulneración de derechos. Entonces, en este caso, la Fiscalía está yendo paso a paso, recabando los elementos indiciarios de convicción, probatorios, ya lo sustentó, ahora vamos a esperar la decisión del Congreso para dar visto bueno para los procesamientos. Y ahí es donde el Poder Judicial ya interviene, retoma el procesamiento y bueno, empezarán las causas y posteriormente las sanciones a que haya lugar. Esa línea que usted ha tocado es la que ahora intenta dar también la defensa de Pedro Castillo, que no se ha respetado el debido proceso. Digamos, ya no se van al fondo mismo del asunto, si es culpable, responsable o no, sino que no se respetó el debido proceso. ¿Hay base alguna para esto? A ver, acá es importante pensar algo como abogado y también para la sociedad. Cuando uno enfrenta un proceso penal o una investigación penal, hay dos estrategias que uno puede elegir, una u otra o ambas en paralelo. Es la estrategia de defensa formal y la estrategia de defensa de fondo. La estrategia de fondo, ¿cuál es? Dar la explicación. O sea, me citan a declarar, voy, declaro y digo, no, eso no ocurrió así, ocurrió así. Defensa de fondo, doy la explicación. La defensa formal es cuando uno busca algún defecto o vicio en el procedimiento. Entonces, no me notificaron, entonces no doy esta declaración. Tengo el derecho a guardar silencio, guardo silencio, luego ya presentaré mis argumentos por escrito. Aquí no se cumplió con tal requisito, nula la diligencia. Defensa formal. Entonces, en este caso, veamos el caso del señor Pedro Castillo, ¿no? Desde un inicio, formalmente se trató de atacar las investigaciones diciendo que al presidente no se le podía investigar, recordemos, ¿no? Las tutelas que se plantearon, los cuestionamientos, rechazado. Luego cuestionaron la competencia del Ministerio Público para investigarlo, rechazado. Buscaron a través de una tutela anular la denuncia constitucional, imagínense, ¿no? Bueno, también rechazado. Y ahora estoy seguro también les van a rechazar lo que ahora están diciendo. O sea, ¿cuál es el argumento ahora? No, que a Pedro Castillo lo detuvieron sin que previamente el Congreso lo hubiera vacado por eso. A ver, ahí es simplemente un tema de razonabilidad. Mira, si nosotros aceptáramos eso, tendríamos un imposible. ¿Por qué? Porque estaríamos dando legitimidad a lo que Castillo hizo. O sea, Castillo disuelve el Congreso. Ya, Congreso disuelto. Entonces, ¿cómo el Congreso se reúne, convoca para votar una vacancia si ya está disuelto? Nos damos cuenta del nivel de absurdo de lo que están planteando este tipo de estos colegas, ¿no? Respetuosamente. O sea, es un absurdo total. O sea, es imposible seguir esos procedimientos. Y en este caso, el Congreso actuó correctamente en una situación de crisis. No es una situación normal. Era una situación sui generis donde teníamos minutos antes al presidente dando un mensaje a la nación, dando el golpe de Estado a nivel nacional, llamando a través del Ministerio del Interior a la policía y orquestando todo y poniendo todo en marcha. Que si le hubiera salido bien, se hubiera concretado. Si hubiera salido el tema bien, es que no tuvo el respaldo ahorita esta de las no Fuerzas estaría al Armadas aire. y de la Policía Nacional. Es verdad, ya debemos concluir. Nos quedó caso en el caso de Lilia Paredes, el tiempo que puede demorar, los obstáculos que hay que pasar. En el caso de Pedro Castillo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando o cuál es el procedimiento? En el caso de Pedro Castillo tenemos la más avanzada, que es la de intento de rebelión y conspiración, que entiendo que en unos 3 meses ya debe estar dando algún resultado. La Fiscalía ahí ya no tiene más elementos de convicción que recabar, o sea, ya tiene todo armado para sustentar un buen caso.
Muy bien, vamos a estar atentos entonces. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche, por habernos ampliado mucho mejor el panorama de lo que está ocurriendo en estos temas. Gracias. Nosotros, antes de irnos a la pausa, les queremos dar una recomendación importante. ¿Te sientes mal, débil, como congestionado? No te preocupes, llegó Gloranta en bebida caliente, un delicioso preparado natural de infusión casera a base de quión, miel y jalea real que ya viene listo para tomar. Solo lo mezclas en una taza de agua caliente y listo. Su penetrante vapor con aroma a mentol te brindará una sensación única. Pruébalo en sus 2 deliciosos sabores, limón y frutos rojos. Así que ya sabes, Gloranta caliente te levanta inmediatamente. Gracias, Gloranta. Nos vamos a la pausa, volvemos. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. Exaben Forte, es verse y sentirse bien. Aprovecha tus feriados de abril en Cancún del 5 al 9 de abril 2023 desde $1,515 o $6,060. Descubre el ícono de las vacaciones en crucero. Royal Caribbean te trae el parque acuático más grande de alta mar, Icon of the Seas. Salida del 4 al 11 de mayo 2023 desde $1,250 o $4,850. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Nueva tercera etapa en la ciudad industrial de Macrópolis, el parque industrial con mayor proyección a nivel nacional. Y a solo 25 minutos del puente Atocongo en Lurín. Adquiere tu lote industrial desde 1,000 metros cuadrados, con crédito directo y el mejor financiamiento. Además, contarás con seguridad para tu industria, conexión eléctrica en media y baja tensión, zonificación y 2 y más. Ingresa a macrópolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. Ahora tu Gloranta en bebida caliente, un delicioso preparado natural a base de quión, miel y jalea real, con penetrante vapor, aroma mentol, que te ayudará a sentirte mejor. Toma Gloranta caliente. Te levanta inmediatamente. Invierte en el mejor proyecto de Panamá con PHRE Group. Un servicio integral, totalmente asistido. Amenidades y servicios de hotel 5 estrellas. Y atención completa en todas las áreas. PHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. ¿Quién dijo bolsas y ojeras? No con Next Crema de Ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. Afitmin es el suplemento nutricional que tus niños necesitan. Tiene la combinación perfecta de aminoácidos esenciales y multivitaminas para proteger sus defensas y su rendimiento esté siempre al máximo. Con Afitmin, protege a tus niños de enfermedades y refuerza su sistema inmune. Defensas fuertes con Afitmin. ¿Lista para olvidarte de las varices? Dile adiós al dolor, inflamación y pesadez con Exaben Forte, que gracias a su doble acción reduce los síntomas de las varices y mejora tu calidad de vida. Exaben Forte es verse y sentirse bien. Hoy tengo ganas de darme un gustito y yo sé que aquí en Plaza Norte hay muchos lugares para hacerlo, así que ¿qué les parece si vamos a recorrerlos? Y llegamos a McDonald's, un lugar que a muchos nos encanta. Empezamos por aquí, por las clásicas y conocidas y favoritas hamburguesas de 100% carne de res. Tenemos la clásica Big Mac, que también gusta muchísimo, la doble cuarto de libra bacon, tenemos nuestro delicioso pollo McCrispy y por supuesto los sándwiches de pollo, que tenemos la doble McPollo Bacon. Me encanta, ya saben, todos tienen que visitar McDonald's aquí en el patio de comidas de Plaza Norte porque tienen cosas deliciosas para toda la familia. Estamos aquí en Planet Chicken con Rubén. Rubén, estamos viendo unos platazos aquí en mesa. Tenemos el mostrito, una variedad de lomos saltados también, pollo, lomo, tenemos también los mega triples y también los combinados, ¿no? Tallarín, papita a la montañina, ensalada y pollito a la brasa. Me encanta, ya sabes, si tú quieres comer así un super plato tienes que venir a Planet Chicken. Estamos con Sheila. Sheila, para todos los fanáticos de la pizza, Pizza Hut es el lugar. ¿Qué pizzas tenemos aquí? Está acá la Hot Cheese Suprema que tenemos, una grande a pepperoni, están personales, están en My Box. Excelente, yo tengo que probar al menos una pizza. Hoy sacié todos mis antojos. Hemos comido pollo, pizza y hamburguesa. Definitivamente voy a regresar a Plaza Norte. Y tú también tienes que visitarnos.
Molestias al tragar. Toma Cloranta con propóleo y miel. Ingredientes naturales en forma de caramelo y con sabroso sabor. ¡Cloranta! Pídelo en tu farmacia. No comparto la idea de que se diga pues los tiempos son modernos, los tiempos han cambiado y que ahora entonces se puede pasar del capitalismo al socialismo sin violencia. Muy bien, ya estamos aquí en el programa para hablar realmente de una alerta que se está viviendo en nuestro país y que muchas personas parece que no quieren realmente ver lo que está ocurriendo. Antes de ir al fondo mismo, les tengo una importante recomendación. ¿Estás lista para olvidarte de las varices? Dile adiós a las varices gracias a Exaben Forte. Exaben Forte es un tratamiento natural que gracias a su doble acción alivia el dolor, inflamación y sensación de pesadez en las piernas, mejorando el flujo sanguíneo y tonicidad de las venas. Toma 2 cápsulas al día y sentirás tus piernas más saludables y bellas. Exaben Forte es verse y sentirse bien. Encuéntralo en todas las cadenas de farmacias y boticas a nivel nacional. Ahora sí, vamos al fondo de lo que les estaba comentando y de lo que ustedes ya han visto en nuestra cuña, lo que está ocurriendo en el Perú y que nos hace ver realmente lo que podríamos vivir de aquí en el corto, mediano y largo plazo, con el terrorismo que lamentablemente está ganando terreno entre los peruanos. Así que vamos a conversar muy claro sobre este tema con 2 personas que por supuesto tienen toda la experiencia para contarle a usted y a su familia, ¿no?, lo que realmente está pasando. Gastón Rodríguez, exministro del Interior, y Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo. Les doy la bienvenida a ambos. ¿Y por qué digo que es importante verlo con la familia? Porque lamentablemente en las escuelas, en los colegios, no hay información certera sobre lo que significó el terrorismo en nuestro país. Así que corresponde a los adultos enseñarle a los niños y adolescentes lo que significa para no vivir nuevamente la pesadilla que a todos nos hundió en el país. Lo que estamos viendo en el Brain es una situación de terrorismo, no de narcoterrorismo, no de lo que se quiere mencionar, ¿no?, como un ataque aislado. ¿Qué se ha visto en el Brain? Buenas noches, Maricel. Un saludo para todos los que están viendo este programa. Y yo quisiera iniciar dirigiéndome a la familia policial, expresándole a todos y cada uno mis más sinceras condolencias por la pérdida irreparable de 7 vidas en cumplimiento de la misión y de la función. ¿Qué estamos viviendo? Realmente un momento aciago, un momento en el cual las huestes del terror nuevamente nos muestran de lo que son capaces de hacer. En esta vorágine que se viene concatenando con los hechos que están sucediendo en todo el país y que representan un mensaje a las fuerzas del orden para intentar socavar su moral, que no lo van a conseguir, pero intentar hacerlo. Y definitivamente aquí se ven situaciones que, como lo has expresado hace un momento, se vienen repitiendo por parte de actores políticos que, a pesar de las circunstancias que se están produciendo, se niegan a llamar a las cosas por su nombre. ¿Dónde está ahora la lideresa Verónica Mendoza, que le dijo el año 2021 a fines a Nicolás Lúcar en una entrevista que el terrorismo no existía? ¿Dónde está el señor Antesana, que dice que es un tema fantasmal llamarle al terrorismo por ese nombre y que todavía tiene la raza de decir de que este atentado ha sido porque los policías han estado dirigiéndose a realizar situaciones indebidas, mellando la memoria de personal policial que ha fallecido en ese atentado cruel, cobarde, insano? Y estoy seguro que nadie le va a permitir a ese señor que hable en esas circunstancias de una institución tutelar del Estado como es la Policía Nacional sin ninguna prueba. Y sobre todo que en ese vehículo iban personal de la DINOES, que son gente especializada, que no se dedica a hacer operativos de esa naturaleza, y que por la vestimenta que tenían el resto de policías de short y polos, se ve claramente que eran los encargados del aspecto logístico, de la cocina, y que corrobora la versión de que iban a comprar alimentos. Además, en una zona en donde usualmente no se cometen atentados hace muchísimo tiempo.
que es la zona entre Pichari y Natividad, y que también llama poderosamente la atención que se haya producido un atentado de esta naturaleza, cuando la zona de acción que tienen ellos del Vizcatán y toda esa zona donde pululan, no es fácil de retornar después de cometer un hecho de esta naturaleza. Entonces hay que investigar correctamente y a profundidad qué cosa es lo que realmente ha sucedido, pero que son terroristas, hay que llamarlo por su nombre, terrorismo. Y además, señor Yaranga, porque ya se tendría información de los responsables de estos hechos, he visto alguna de sus declaraciones del camarada Antonio Ichato Mendoza. ¿Quiénes son estos personajes? Sí, efectivamente, igual mis condolencias a toda la familia policial, a mí me une una larga amistad. Recuérdese que anteriormente, siempre para cubrir una información de un operativo policial o militar, había que salir junto a los policías o los militares, que era lo que yo hacía. Y no quedan ni muestra porque esas veces se tomaban fotografías con rollos y había que darle al medio todo el rollo, es decir, generalmente nos quedábamos sin nada. Las cámaras no eran las cámaras ahora tan versátiles, no habían celulares, por lo tanto no quedan archivos en las webs, salvo algunos casos. Pero estamos siendo más de 40 años, porque esto se inicia en 1980, con el anuncio de la lucha armada por Abimael Guzmán. Estos que están en el BRAE momentáneamente se autodenominan como el militarizado Partido Comunista del Perú, en el camino por la suposición de un poco diferenciarse de la gente de Abimael Guzmán, pero son del mismo grupo, son senderistas, son terroristas. Entonces, poco a poco, como transcurren los tiempos, los años, entonces ellos continúan alzados en armas, continúan haciendo terrorismo, ataques en esta oportunidad a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, pero en las ciudades tenemos operando otro grupo que es el Movadef, en sus diferentes instituciones, grupos generados, igualmente haciendo campaña política, ideológica, convenciendo a los jóvenes. Que es lo igual común, o más peligroso todavía, ¿no? Porque yo diría más o menos como las escuelas del año 79, 80, más o menos, antes de mayo, más o menos eso era el tipo, porque ellos son especializados en eso, lavar las cabezas. Pero no de cualquier joven, sino de aquellos jóvenes que tienen problemas en casa, problemas que tienen en el aprendizaje, cuyos padres tienen algunos problemas. Fácilmente captan, inmediatamente los ponen a prueba. Y todos esos jóvenes muchas veces terminan pagando todo. Pero estamos más de 40 años y la gente simplemente habla de 20 años de terrorismo. 20 años es hasta el 2000, que es la época en que hizo todo el análisis la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero ahí acabó, no. Continuamos arrastrando. Pero ahí, Maricel, yo quisiera añadir algo más. O sea, el análisis de terrorismo nosotros lo podemos interpretar y podemos expresarle a la población de lo que son capaces estas huestes desde hace más de 40 años. Sin embargo, yo no quiero perder de vista el contexto general que está viviendo el país. Y yo creo que lo que está sucediendo ahorita es parte de todo este andamiaje por imponer una ideología que bajo el nombre de revolución o de estrategia molecular disipada continúa tratando de convencer al mundo entero de que en el Perú se está viviendo una situación irregular, anárquica y que se están vulnerando y pisoteando derechos. Repito, sin llamar a las cosas por su nombre. Narcoterroristas, marcha pacífica cuando es reconocido internacionalmente que una toma de aeropuerto significa un acto terrorista. Cuando la munición con la que son abatidos estas personas no es una munición que corresponde a las fuerzas del orden. Y cuando se está presionando a la Fiscalía, al Poder Judicial para buscar una responsabilidad sobre pretexto de socavar y mermar la moral de las fuerzas del orden. Eso es algo muy peligroso. Y en ese sentido, la Presidenta de la República tiene que realmente tomar al toro por las astas. No se puede apoyar a la policía y a las Fuerzas Armadas, como lo ha dicho hoy día en la ceremonia de homenaje. La ceremonia de homenaje, de la boca para afuera. ¿Dónde está la reacción? Sabemos que son 12, por ahí dicen 14, que sean 20 los guerrilleros.
¿Dónde está la reacción del Comando Especial Brian? ¿Dónde está la reacción? ¿Por qué no se ordena que inmediatamente se desplacen fuerzas del orden a perseguir a estos sujetos? Sobre todo si ya se tiene cierta información, que es lo que comentaba con el señor Yaranga, ¿no? Este camarada Antonio Chato Mendoza, que parece que es parte pues del brazo de Víctor Quispe Palomino, ¿no? Del camarada José. Y esto coincide, y lo mencioné al inicio del programa, con el recordar los 11 años ya de captura del camarada Artemio, que también, ¿no?, ya pues en el Alto Guayaga estaba generando, ¿no?, una serie de situaciones terribles para nuestro país. Pero hay un informe que hemos preparado para ver exactamente qué ha significado la captura del camarada Artemio. 11 años de la captura de Florindo Eleuterio Flores Ala, camarada Artemio, a cargo de la División de Investigaciones Especiales de Dirandro en el Guayaga. Era el lugarteniente del genocida Abimael Guzmán y considerado como la caja chica de los terroristas que operaban en Ayacucho y Lima. Aquí su aparición en el histórico video de Sorba el Griego junto a la cúpula senderista. En una entrevista publicada en 2011, meses antes de su captura, Artemio aseguró que la violencia continuará siendo indispensable para lograr los cambios políticos sociales si se tiene como bases la doctrina asesina de Marx, Lenin y Mao Zedong. El paso del capitalismo al socialismo siguen siendo las bases puestas por Marx, Lenin y Mao Zedong. Eso no puede cambiar. Y no comparto la idea de que se diga pues los tiempos son modernos, los tiempos han cambiado y que ahora entonces se puede pasar del capitalismo al socialismo sin violencia, sin el uso del mecanismo de la violencia. ¿Usted cree que sin la dirección de un partido comunista? Sí, que la violencia seguirá siendo un elemento indispensable en el cambio social. El cambio político-social, sí. Sí, yo me reafirmo en esa posición. Tras 6 años de paciente trabajo, 4 agentes especiales se infiltraron entre la columna terrorista, lograron herirlo en las manos, luego dieron su ubicación y así se concretó la captura al amanecer del sábado 12 de febrero del 2012. ¡Erramos las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional! El equipo de inteligencia estuvo conformado por los entonces mayores de la Policía Nacional, Harvey Colchado, René, el mayor Walter Lozano, Vica y el actual ministro del Interior Vicente Romero, quien era el jefe del Frente Policial Guayaga. En esta imagen, René y Vica se les ve junto al entonces presidente Ollanta Humala. 11 años después, este cuadro se repite en la captura del golpista y corrupto Pedro Castillo. Artemio fue responsable de más de 500 atentados, 1000 muertos entre policías, militares y civiles. La última acción terrorista cobró la vida de 7 valerosos policías en la convención. Habría sido liderada por el camarada Carlos, un ex pionerito quien desde niño fue adoctrinado y preparado para matar. ¿Tu nombre? Carlos. Carlos. ¿Cuántos años tienes tú, Carlos? Yo, 16 años. 16 años. ¿Esta qué arma es? ¿Cómo se llama? Este se llama MGL. ¿Y esta fue confiscada cuándo? En Puente Catute. ¿Y tú ya sabes manejarla también? Sí, ya sé manejar. ¿Una granada que se lanza? Sí, son granadas que se lanzan. Sendero Luminoso del Brain sigue causando muerte y terror. Su criminal ideología está vigente, aún más empoderada gracias a un gobierno que en 1 año y 7 meses intentó desactivar 40 bases militares antisubversivas, siguiendo su nefasto ideario. El paso del capitalismo al socialismo siguen siendo las bases puestas por Marx, Lenin y Mao Zedong. Eso no puede cambiar. Perú Libre es un partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. Qué escalofriante escuchar al camarada Artemio hablar sobre este pensamiento que va de la mano de la violencia. Es decir, ya nos queda clarísimo que no hay otra forma de conseguir sus objetivos que a través justamente de lo que estamos viviendo hoy en día, de muerte, derramamiento de sangre, inestabilidad y caos para los peruanos. Eso
es lo que buscan. Y en medio de esta situación, hemos escuchado como parte de este informe al camarada Carlos. Esa es información que se ha ido recogiendo, ¿no?, de varios medios. Señor Yaranga, me dice usted, ¿estaría realmente esto confirmado? ¿Estaría alejada esta información de la Mire, realidad? la cabeza es José, o sea, de los Quispe Palomino, el único que queda es José. José, que probablemente si es que la Fuerza Armada o la policía no lo abate en combate, probablemente el destino se va a encargar como que se encargó con su hermano. Al lado de él están generalmente el mando militar, que en este caso sería Antonio. Antonio reemplaza al ex francotirador que fue abatido en el 2013, Alipio. Y debajo de Antonio está el Chato Mendoza. Después vienen los otros ya, o sea, antiguos ya no quedan. O es que están de edad muy avanzada o son muy jóvenes. Pero hay pioneritos que van ya cobrando Claro. vigencia, como este Carlos, que fue pionerito y que la prueba fue en la matanza de Vizcatán del N con las 16. Pero que no estaría ligado a este atentado en sí mismo. A él inicialmente pudieron haber identificado como que estuviera cerca, pero después fue identificado que está en la zona de Huancavelica. Pero lo más cercano, o sea, los ideólogos, quienes planificaron, pues no lo hizo cualquiera, no puede haberse un pionerito. Los que planificaron esto es con trabajo de inteligencia, Antonio y Mendoza. Los ejecutores son otros, pero son de la fuerza principal, no es cualquiera. Y esto lo que nos demuestra es que cuando se quiere dar esta ideologización a niños, que ya lo estamos viendo nuevamente, pues los resultados sí se dan a largo plazo. Es que esa es una estrategia marxista, ¿no? El ganar el pensamiento, ganar la educación, ganar la psiquis de la persona. Si tú desde pequeño lo comienzas a concientizar, obviamente ese niño cuando crezca va a estar totalmente convencido de que por lo que él lucha es una ideología valedera. ¿Y hay cómo frenarlo hoy por hoy? Bueno, realmente yo creo que en una época se hicieron operativos con la finalidad de recuperar y rescatar a los pioneritos, ¿no? Pero adicionalmente a ello hay que recuperar la parte más importante, que es la educación, la cultura de nuestro país. Hay gente que todavía no se da cuenta, y eso es increíble, Maricel, que a pesar de las cosas que están sucediendo, todavía hayan ciudadanos que no se dan cuenta, que hayan gobernantes que todavía creen que el diálogo va a solucionar esto. Aquí lo que hay que hacer es recuperar el orden interno, por Dios. Hay que tomar el toro por las astas, repito. Y quien encarna la más alta magistratura de la nación tiene que dar muestras contundentes de que verdaderamente dirige a la nación y es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Una persona que se doblegó por la muerte de 2 personas en noviembre del 2020 y que ahora, por sus 7 policías de la cual ella es jefe suprema, simplemente se aparece en la ceremonia de reconocimiento y no hubo ningún pronunciamiento el primer día ni el segundo día. Esa situación tiene que cambiar, porque usted dirige el país y es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas. Y no puede mandar a la policía y al ejército sin armamento, con escudos, para que tengan la misma función que lo que están haciendo otras huestes del terror con nuestras fuerzas del orden. Hay que ponernos las cosas y hay que decirlas como son. Situación basta ya, que basta no ya. se puede dejar avanzar porque el terrorismo no puede seguir ganando terreno en nuestro además país. se manda a la policía como carne de cañón, Maricel. Preocupante realmente, se me ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecerles a ambos por haber estado con nosotros y haber hablado un poco sobre esta situación y lo vamos a hacer más seguido, así que seguramente van a estar en este espacio con mayor frecuencia, porque es importante siempre recordar esta situación. Solamente decir honor y gloria a los valerosos policías que han entregado su vida por la democracia y por nuestra patria. Nuestro respeto, cariño y reconocimiento. Gracias. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Tenemos que hacer una pausa. Pausa, regresamos. En el mes del amor, gane un viaje para 2 personas en el crucero del amor con Plaza Norte y Mall del Sur. Por cada 50 soles de compra, solicite un cupón y participe del sorteo de 7 noches por las playas del Caribe, Colombia, Panamá, Bonaire, Curazao, Aruba. Sorteo lunes 6 de marzo, 4 de la tarde. Y no se olvide duplicar sus cupones por compras con tarjeta W. El mes del amor se celebra a lo grande en Plaza Norte y Mall del Sur.
Dile sí a Decameron el Pueblo y a unas vacaciones diferentes, hasta con 30% de descuento en el verdadero todo incluido. Dile sí a la diversión en familia, con todas las comidas, todas las bebidas, piscinas, discoteca y mucho más. Separa hoy en decameron.com o al 634-2424. Acuérdate de la tela y los botones. Ajá. Y no te olvides que los hilos son importados. Vamos a pagar con dólares. Ya, perfecto. Chao. Ahora que todos trabajamos en casa, hay dos cosas muy importantes para mi negocio: tiempo y seguridad. Y con Dollar House lo hago al toque. Y es que con Dollar House puedes cotizar, transferir y recibir dólares o soles desde su app o página web en minutos, de manera segura, confiable y rápida. Además, te ofrece un mejor tipo de cambio que el dólar paralelo, con la seguridad de hacerlo desde tu casa, oficina o donde estés. Y no te olvides de poner tu cupón WILAX para obtener grandes descuentos. Ahora que tengo mi propia empresa, puedo confiar en Dollar House para cualquier cosa. Buscas tecnología, aventura y confort. Y aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur, encontré dos opciones. Me encuentro en Volkswagen. Te cuento que este auto trae pantalla táctil de 6.5 pulgadas, gran capacidad de carga, tiene un motor de 1.6, tiene doble airbag y aparte asientos tapizados en cuero. Y siempre con la seguridad de una marca europea, una marca alemana, Volkswagen. Continuamos en Revolshop, Jetour X70 Plus. Está viniendo con un motor 1500 turbo de inyección electrónica multipunto, sistema ABS, EBD, tiene el monitoreo de la presión de llantas a tiempo real, sensor de punto ciego. De esta manera tu viaje va a ser mucho más seguro. Entonces, si quieres manejar mejor tu futuro, conduce una Jetour. Con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año, Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur te espera. ¿Molestias en la garganta? Toma Gloranta con Hedera Helix, el ingrediente natural más recetado para la tos y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Afitmin es el suplemento nutricional que tus niños necesitan. Tiene la combinación perfecta de aminoácidos esenciales y multivitaminas para proteger sus defensas y su rendimiento esté siempre al máximo. Con Afitmin, protege a tus niños de enfermedades y refuerza su sistema inmune. Defensas fuertes con Afitmin. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. El secreto de una piel suave y espectacular. La nueva loción Bio Oil. Úsala todos los días. Es ultra ligera con ácido hialurónico y aceites especiales. Cuida tu piel con Bio Oil. De venta en principales farmacias y supermercados. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. Exaben Forte, es verse y sentirse bien. Marisol Perestello ya está con nosotros, exministra de Justicia, y por supuesto ya vamos a analizar lo que está ocurriendo en nuestro país y ya con el rostro nos dice todo. Marisol, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí. Maricel, gracias. Bienvenida. Bueno, este es un tema complicado. Acabamos de ver lo que ha ocurrido en el Brain. Estamos viviendo un caos social en muchas regiones de nuestro país, también en Lima. ¿Qué está pasando con el Perú? Mira, yo creo que la pregunta qué está pasando es muy importante, pero la pregunta es qué podríamos hacer para que esto terminara. Me parece que es la que tendríamos que enfrentar. ¿Qué está pasando? Está pasando primero en el BRAE, algo que viene pasando hace muchos años, que es la incapacidad del Estado de terminar o erradicar lo que queda, los remanentes del terrorismo, porque hoy hay un financiamiento del narcotráfico que antes no existía, que complica toda la capacidad operativa y militar de nuestro ejército, que es muy bueno y que está entrenado, pero que enfrenta un problema del sistema de justicia gravísimo, que no tiene un año, que tiene muchos años y que es una agenda pendiente que nadie toca. Y la justicia no es digamos, no es una idea. La justicia son los procesos de alimentos, la justicia es la tenencia, la justicia también son los atentados del Braem, la justicia también es un terrorista cumpliendo su condena completa. Y todos esos temas con un sistema de justicia colapsado, que necesita financiamiento a nivel fiscal, a nivel de investigación, a nivel judicial, presentan situaciones como estas. A eso le sumas
un problema de policías y militares que se han esforzado los últimos 30 años, y yo he sido testigo de excepción, pues he sido profesora de la policía y soy profesora del Centro de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas, a mucha honra, ha hecho un esfuerzo sostenido de formación en uso de la fuerza y en capacidades. Pero eso no tapa el hecho de que se han producido en estos 67 muertes hechos que hay que investigar. O sea, lo primero es investigar esas muertes, una por una, caso por caso, que es como se investiga el uso de la fuerza. No se puede generalizar, no se puede pretender o pensar que hay una decisión sistemática de matar a la gente, pero hay muertos y hay que investigar qué pasó en cada caso. Y en cada caso se actuará con la firmeza de la ley que corresponde. Y en algunos casos, si el responsable es un policía o es un militar, es un mal policía o un mal militar. Iniciar estos procesos no significa avalar la violencia. En absoluto. Menos a los violentistas. En absoluto, porque si bien es cierto, yo creo en la protesta social, no creo en la violencia dentro de la protesta social. Yo creo que cuando una protesta se convierte en violencia social, tiene otro cariz. Y cuando daña patrimonio privado o patrimonio público, se convierte lamentablemente en un delito. Tú no puedes parar una carretera, tú no puedes tomar un aeropuerto, no puedes, es ilegal. Y si lo haces, te expones a que te caiga todo el peso de la ley. Y eso significa, por ejemplo, como ha pasado en Ica, sentencias por haberlos capturado en flagrancia de 3 años que no son efectivas, pero en la que les dices yo te vuelvo a capturar en una situación como esta y te vas a quedar ya no 3, sino 4 o sino 6, dependiendo del daño que generes. Entonces, protesta social, sí, por supuesto que sí, todo el mundo tiene derecho a reclamar y a expresarse. Protesta con violencia, eso es vandalismo. Y eso tiene una sanción penal y hay que imponer el orden. Imponer el orden significa hacer uso desproporcionado de la fuerza, no. Si haces uso desproporcionado de la fuerza, habrá que investigar, procesar y sancionar en el caso por caso. No puedes caer en la generalización porque no es justo. Los policías y los militares todos los días exponen su vida por nosotros. Ahora, esto también depende de las decisiones que se van tomando en el camino por parte de quienes le corresponde. Gastón Rodríguez acaba de hacer una invocación a Dina Boluarte a poner mano firme, digamos, para acabar con esta situación. ¿Está de acuerdo en eso? Yo creo que tiene que haber yo creo que la ley siempre tiene que ser firme. O sea, la ley es una sola y la ley se aplica, y se aplica sin distingo. Es dura, pero es la ley. Si un manifestante usa la violencia, daña patrimonio privado, produce lesiones, se va a la cárcel. Ya está. Si en el intento de reprimir a ese manifestante se usa de manera desproporcionada la fuerza, también hay una sanción. ¿Es ceder ante estos violentistas que Dina Boluarte renuncie? No. Esa es la pregunta de fondo, que es la que te agradezco que podamos pasar. Primero, manifestando mi solidaridad a todas las personas que han perdido a alguien que aman en este proceso de violencia social espantoso. Pero recordarles a todos que la ley es la ley y hay que respetarla, y que la ley es para todos y que no hay distingos, y reconociendo honor y gloria para los miembros de las Fuerzas Armadas y para los miembros de la policía y la labor que hacen, tampoco pueden ser usados de carne de cañón. Porque si mandas, y lo dijo Gastón, si mandas mal implementado a un policía, no le puedes pedir que en esta pirámide de uso de la fuerza primero tú atacas o enfrentas la violencia verbal con un llamado al orden. Si escala la violencia, tú puedes usar también un tono de llamado al orden más violento. Si escala la violencia, todo hasta aquí es resistencia sin uso de armas. Hay un punto en el que tú saltas al uso de arma no letal, pero si el policía no está implementado con armas no letales, ¿a dónde salta? Salta al arma letal. Pues entonces también hay un problema de implementar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía con las armas y con lo que se necesita para poder enfrentar un tipo de violencia como lo que se está enfrentando. Entonces eso creo que tiene que quedar claro. No todo es blanco o negro, no todos los manifestantes son unos ladrones y unos delincuentes. Algunos están reclamando cosas que consideran justas. Pero que se vuelve en estas imágenes, se pierde completamente. O sea, ya las voces que son justas se van perdiendo en medio de nos convertimos en un país enfrentado entre buenos y malos, y eso no es así. Y justamente a eso iba mi mayor crítica al gobierno no es tanto el que le digan a las Fuerzas Armadas y a la policía que hagan su trabajo, que se los digan y que le den las herramientas, y que también le den al Poder Judicial las herramientas para que pueda distinguir una cosa de otra. Pero al gobierno habría que decirle, oye, ¿qué estás esperando para atender las demandas, no solo de infraestructura, para ir mirando? En cada región hay una demanda distinta, cada espacio, y tú si vas atendiendo las demandas, poco a poco vas dejando solos a los que quieren el caos.
y que aprovechan porque no dan la cara. Tú has visto la cara de alguien que venga y reivindique, esta es la agenda, esto es lo que Entonces demandamos. la solución es que Dina Boluarte trabaje, no que renuncie. Si no queda otra salida porque el Congreso no hace lo que tiene que hacer, la salida de Dina Boluarte sería la única que habilitaría un adelanto de elecciones. Yo no creo que en este momento en el Perú exista una salida que no sea el adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque creo que en democracia y en el marco de la Constitución podemos encontrar caminos para que estas demandas puedan buscar ser de alguna manera satisfacción. Ahora, ese adelanto de elecciones, el Congreso de la República parece que le da la espalda. Llegas a quienes son hoy los grandes responsables de la desgracia que está viviendo el Perú. Los grandes responsables de la desgracia que está viviendo el país es el Congreso de la República. Dina Boluarte es una consecuencia del desastre de Castillo y es lamentablemente, deseándole el mayor de los éxitos, también corresponsable de haber estado 1 año y medio caminando el Perú en cada consejo descentralizado, cantando justicia, como si no todos quisiéramos lo mismo, y hablando de buenos y malos, de ricos y pobres. Ahora todo está en el Congreso. Todo, pero ella hoy es un actor que lo que tiene que hacer es su trabajo y estar dispuesta a renunciar, y el Congreso tiene hasta 3 salidas y una cuarta. Maricel, tiene por favor, que ya nos corte. Tiene la posibilidad de adelantar elecciones hoy con 87 votos o con 66 votos para ir a un referéndum antes del 17 de febrero. Y si no lo hace, tiene la posibilidad de convocar elecciones generales frente a la denuncia de Dina. En cualquiera de los casos necesitamos al Congreso y que no se lave las manos pretendiendo que no tiene responsabilidad, porque es el gran responsable de la situación que está viviendo el país, que no da más y que tiene que parar. Gracias por haber estado. Gracias a ti también. El tiempo se nos ha ido, se quedan con Beto Ortiz.